escucharlo ustedes también en www.radiogenial.cl y en Facebook Live nos pueden ver y escuchar también. ¿Ya? Así que bienvenidos. En este espacio, como siempre, Hospital y Comunidad, tenemos una nueva temporada en un formato de conversación y lo hacemos en colaboración con el Hospital Regional de Coyhaique, y hoy día tenemos la oportunidad de conversar de un tema muy importante, bien bonito, fíjate, y además yo diría que esto obedece a lo que pasaba antiguamente cuando el doctor iba a la casa de uno a conversar, a relacionarse con la familia, tanto así que a mí me ha llamado la atención que en las universidades ahora y en los sistemas de salud a nivel mundial se hacen posgrados, se hacen postestudios que hablan de salud familiar. Es como que estamos volviendo a la esencia del doctor que nos visitaba en casa hace muchos años, ¿no? Un poquito alejado de la clínica, ¿no es cierto?, de aquello, sin dejarla, por supuesto, pero hablamos de aquello. Entonces, hoy día es la unidad de hospitalización domiciliaria, y para eso está Claudia Pozo, que es enfermera de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Regional de Coyhaique. Claudia, un gusto tenerla acá, igualmente, bien cerquita al micrófono. Gracias por estar aquí. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, muy bien. Al final del programa usted tiene que saludar a todos los que la conocen, así que vaya escribiendo el texto, ¿ya? Y está un queridísimo amigo de la casa, el doctor Iván Lemus, médico de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Regional de Coyhaique. Doctor, gusto verlo. Un gusto, y gracias por estar aquí. Obviamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me lo pillé el otro día y usted iba delante mío en el auto y lo pillé y dije, ahí va el doctor Lemus. Lo voy a invitar a la radio y hoy día llegó. Porque mi sueño se cumplió aquí. ¿Por qué le parece? ¿Ah? Oye, ¿podemos explicar, Claudia, qué es la unidad de hospitalización domiciliaria? Sí. Rapidito. La unidad, en el fondo, es una estrategia que se implementó, partió el año 2010 más o menos, después del terremoto, el gran terremoto que hubo en la zona centro-sur. Y en el fondo es llevar la hospitalización a los pacientes que cumplen ciertos criterios, en vez de estar hospitalizado como la hospitalización tradicional, en su domicilio. Entonces supone que esto favorece, ¿no es cierto?, el estar dentro de un entorno familiar favorece su recuperación, una recuperación mucho más rápida. ¿Y favorece de verdad? ¿Usted lo ha visto en este tiempo en que usted...? Sí, porque en el fondo el paciente, por ejemplo, yo trabajé en medicina y el paciente cuando está hospitalizado en un servicio, un paciente que está habitualmente solo. Ahora por el tema de la pandemia también se restringieron el tema de las visitas, por lo tanto el paciente gran parte del día es muy poco lo que hace como de entretención. Ya, por lo tanto, el hecho de estar en su casa está acompañado de su núcleo familiar y eso favorece de todas maneras, aparte del tratamiento de lo que uno puede hacer como de la parte del equipo de salud, el hecho de estar acompañado con su familia, sobre todo cuando las familias se involucran en la recuperación del paciente, es una opción mucho mejor. Qué interesante, porque pero ahora para que el paciente sea beneficiado con este programa o esta unidad de hospitalización domiciliaria tiene que cumplir con ciertas cosas, no es cualquiera nomás. Exactamente. Primero hay que portarse bien, ¿no? Exactamente. Tomarse todos los remedios a la hora que corresponde. Exacto. Doctor, ¿cómo funciona? ¿Cómo nace esto? ¿Y cómo aplica, digamos, para los pacientes? Bueno, ¿cómo nace? Podríamos contar desde los inicios a nivel mundial. En la década de los 80 se vio que el paciente tenía un mucho mayor beneficio, estimulando los procesos de tratamiento en su domicilio. Esto partió en Estados Unidos y luego siguió en Europa. También esto beneficia al sistema en general con el descongestionamiento de camas de los hospitales, ya que es un problema bastante serio en nuestro país. Desde el terremoto del 2010 estamos con un déficit de camas a nivel nacional. Esta estrategia de hospitalización domiciliaria permite que estos pacientes, que muchas veces tienen que estar hospitalizados por largo tiempo, puedan terminar su tratamiento y terminar su recuperación en domicilio. Implica una atención completa con un equipo de enfermeros muy bien capacitados y con muchas ganas de trabajar, médicos, fonoaudiólogo, kinesiólogo. Multidisciplinario. Hasta fonoaudiólogo para los pacientes que tienen alguna dificultad neurológica o de deglución. ¿Y uno postula a ser un paciente que es beneficiado por la unidad de hospitalización domiciliaria? ¿Uno postula o usted dice, mire señor, usted ya está en la etapa en que puede ser sacado del hospital de alguna manera
y se puede ir a su casa, pero necesita atención médica, así que lo vamos a poner en esta categoría. ¿Cómo funciona el mecanismo de selección? En general, el mecanismo es la derivación interna desde el hospital de los especialistas médicos de los distintos servicios, incluido el servicio de urgencia, quienes hacen una interconsulta hacia nosotros y nosotros vemos los criterios de ingreso si cumple o no cumple. Lo principal es que tenga cuidador, que tenga un domicilio donde poder llegar y que los cuidadores y el paciente cumplan cierta normativa, que tiene que ver principalmente con la disciplina que tenemos que tener en el caso de los cuidados domiciliarios. Yo voy a tocar aquí un punto que es fundamental, que es la comida. Porque cuando uno está en el hospital, nos ha tocado, quienes hemos estado hospitalizados alguna vez, son bien estrictos, a la hora, la cantidad, el menú, qué sé yo, pero cuando uno está en la casita, uno puede cerrarle el ojo al sobrino y decirle: pásame un sanguchito palta Pepito por debajo, porfa, que tengo hambre. ¿Y a cómo cuidamos eso? Porque están el tema de la alimentación, más allá de la broma, el tema de la alimentación es fundamental para una recuperación, ¿no es cierto? Sí, ahí nos cuesta un poco, sobre todo los pacientes diabéticos. Ya los chicos que en el fondo salen a terreno siempre refieren de cuando llegan habitualmente, cuando llegan al domicilio, muchas veces se encuentran a la hora ya sea del desayuno o en la hora de la preparación del almuerzo. Y bueno, ahí se dan cuenta del tipo de alimentación que sigue la gente. Entonces ahí nos cuesta un poco de que se adhieran, ¿no es cierto?, a esta alimentación que sea más ordenada. Entonces eso igual nos dificulta un poco, sobre todo los pacientes que ingresan, por ejemplo, para compensación metabólica, nos dificulta un poco la continuidad y la recuperación. Claro, porque en el hospital, Doc, ahí la instrucción llega nomás y uno no hay fono sándwich ahí que valga. No, pues no, hay que portarse bien, sí. Es compleja esa parte. Pero uno sabe que es por el bien de uno y todo, pero claro, ahí el equipo multidisciplinario tendrá que conversar con la familia, entregar argumentos. Claro, se hace educación, se entregan trípticos en el fondo para seguir una alimentación, y si lo amerita también se puede hacer una interconsulta, una evaluación por nutricionista. Y lo otro que debe pasar también es en la entrega de los medicamentos, porque aquí sí que vale esto de que el orden de los factores altera el producto. Un medicamento tiene que ir en una porción identificada a cierta hora. No es que yo diga: mira, sabes que no me tomé el remedio de hace media hora, se me olvidó, me los tomo todos más rato a las 9 de la noche. No funciona así. El organismo tiene su mecanismo de absorción, etcétera. Eso es muy importante igual. Es muy importante, y es por eso que esta unidad en general trabaja administrando medicamentos endovenosos que se deberían administrar en el hospital, pero se hace en domicilio, haciendo curaciones también, y trabajando en la rehabilitación de pacientes que han sido sometidos a cirugías. En general, las cirugías traumatológicas terminan con nosotros, con el equipo de Kine. Al segundo día, por ejemplo, de un reemplazo de cadera, el paciente ya puede ir a su domicilio y nosotros seguimos el cuidado de este paciente ya levantándose ya al segundo día de cirugía. Eso es un tremendo beneficio. Y también en el caso ahora último de la llegada de cirujano vascular, que también hemos tenido muchos pacientes que han sido operados y continúan su rehabilitación y su manejo de heridas en domicilio. Es interesante esto porque yo me imagino que en el aprendizaje que decía recién acá la enfermera, yo me imagino que se involucra la familia también, el cuidador, quien se hace cargo. Hay alguien ahí que dice: mira, José, este es el medicamento, te tienes que cuidar. ¿Se involucra la familia también? ¿Hay una responsabilidad del núcleo familiar que se integran aquí igual? Sí, porque hay que pensar que la mayoría de los pacientes que ingresan a nosotros son personas mayores. Por lo tanto, requieren muchas veces un cuidador, y también dependiendo de la patología o de la condición que tenga, por ejemplo, no sé, un secuelado de una ACV o un paciente con un deterioro cognitivo, no va a tener la capacidad de recordar sus horarios de medicamentos. Por lo tanto, a veces nos ha tocado la mayoría de las veces, la verdad, que cuando la familia está involucrada, realmente, por ejemplo, tienen pegado en el refrigerador una hoja con todos los horarios de los medicamentos que le corresponden. Entonces, esa es una forma de facilitar
del trabajo también de uno. Porque nosotros, claro, habitualmente nos dedicamos más a lo que es el tratamiento endovenoso y las curaciones, claro, más que en el fondo el administrar el medicamento oral. Claro, porque entonces hay mucha técnica ahí eso le corresponde ya a la familia. A diferencia de que el paciente está hospitalizado en la hospitalización tradicional, si el TENS ahí va con la bandeja y le administra el tratamiento oral. Pero en la casa cambia un poco la dinámica. ¿Y funciona bien esto? Porque usted, doctor Lemus, usted decía, mira, esto partió hace muchos años en otros países, psicológicamente hablando, cognitivamente hablando, el paciente tiende a recuperarse, si es que todo funciona bien, porque yo me imagino que también tenemos días de oscuridad en esto, ¿no es cierto? Sí. Como todo sistema, ¿verdad? Ya, pero si todo en teoría funciona bien, el paciente cognitivamente hablando, psicológicamente hablando, ¿se recupera más rápido estando en la casita? Absolutamente. ¿Sí? Se evitan muchas complicaciones que ocurren en el paciente hospitalizado, infecciones intrahospitalarias y también los delirios que tienen los adultos mayores hospitalizados. Muchos pacientes adultos mayores se pierden cuando están hospitalizados, su memoria tiene un problema. Están en casa ajena. Claro, es como estar en casa ajena, en un ámbito totalmente distinto, no se ven los horarios, porque estar hospitalizado significa también que uno muchas veces no ve si es de día o es de noche. Claro. Esos cambios en el domicilio es distinto. Y bueno, nosotros también trabajamos en todo ámbito y especialmente hay un ámbito que hemos nosotros ido desarrollando y hemos ido acompañando a los pacientes que estando hospitalizados pasan a cuidados de fin de vida, que es una etapa final donde también los profesionales de salud tenemos que estar presentes, porque en general todos los profesionales de salud salimos desde las carreras como para poder rescatar o curar o proteger a un paciente, pero no nos enseña mucho sobre el acompañamiento en los finales de su vida. Mira. Y eso para nosotros, bueno, en general tenemos a este tipo de pacientes y es gratificante ver que un paciente que va a fallecer o está falleciendo tiene los cuidados necesarios y el manejo y el alivio del dolor y de forma también amistosa, de una forma también muy cercana con la familia y con el paciente. Qué interesante. Estamos conversando sobre la operatividad, la forma en que trabaja la unidad de hospitalización domiciliaria. Y ahí se va viendo también con informes, me imagino yo, que tú empiezas a ver si ya la hospitalización domiciliaria también va hacia un término, se puede extender. Eso también está ya sistematizado, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que como normativa técnica, la unidad de hospitalización domiciliaria es una unidad de pacientes agudos, ya que en el fondo la patología o la condición debería resolverse más o menos en un promedio de 15 días. Ya la mayoría de los pacientes que nosotros ingresan, por ejemplo, desde la urgencia, ingresan, por ejemplo, para tratamiento antibiótico por una infección urinaria. Realmente eso, más o menos 3 a 5 días de tratamiento antibiótico, y obviamente el paciente recibe una visita de ingreso médico, aparte de las visitas de enfermería o de TENS que van administrando el tratamiento, y cuando se termina el tratamiento recibe una evaluación médica para ver si está en condiciones de alta. Y esto todo funciona siempre y cuando haya alguien en el hogar o en la casa que tenga la facultad absoluta que se pueda hacer cargo. ¿Cómo lo hacen cuando no existe esa persona, ese hombre? Que esos son parte de los criterios de ingreso. Ya. O sea, solo sí se hace si es que hay alguien que pueda asumir pero la responsabilidad. Hay que pensar, por ejemplo, si es un paciente que es autovalente, un paciente joven, autovalente, no es necesario a lo mejor un cuidador. Ya. Pero sí, como le digo, la mayoría de los pacientes que ingresan con nosotros son personas mayores. Por lo tanto, sí requieren, sobre todo, por ejemplo, si fueron operados, por ejemplo, de una fractura de cadera. Claro. Entonces, la movilidad de ellos obviamente es más reducida, por lo tanto, el riesgo de caída es mucho más alto. Exacto. Por lo tanto, sí necesitamos un cuidador permanente de este paciente. Y a veces se pueden dar incluso hasta situaciones en donde hay que adecuar la pieza, por ejemplo, la ducha, el baño, que hay que adecuar, poner un contenedor, una ayuda, un pasamano, eso también a veces puede ocurrir, ¿verdad? Eso nosotros le enseñamos a la familia, la educamos respecto a esos cuidados que hay que tener con los pacientes frágiles. Claro, porque cuando usted decía, si alguien se fracturó la cadera, hay que bañarse, hay que ir al baño, y ahí los baños que nosotros tenemos no siempre son los más adecuados. Claro. Eso, a veces uno
bueno, nosotros, la gran mayoría de las personas, no lo vemos aquello hasta que tenemos hasta que nos toca la hospitalización. Sí. Porque uno va a los baños del hospital y tienen pasamanos, está todo muy amplio. Sí, pues no hay en las tina, casas no, está claro, todo no hay muy tina, distinto. claro. Sí. Ese es el punto. ¿Eso también se trabaja? Sí, Ya. la mayoría de los cuidadores o de las familias lo que hacen es adaptarse. Si es que no tienen, o sea, si es que tienen una casa de segundo piso y en la Ajá. habitación el dormitorio está Mira. arriba, generalmente adaptan en el living o comedor una pieza. Ajá. Colocan una cama durante el periodo que el paciente lo requiera. Mira, ahora, en el entorno familiar, ¿cómo es acogido esta hospitalización domiciliaria? En general, Ajá. nosotros tenemos una muy buena recepción. Ya. Las familias apoyan, las familias se sienten contenidas y en general muy contentas. Hemos tenido una tasa también de felicitaciones dentro de Ajá. la oficina OIRS, que es la oficina de Ajá. orientación, Donde llegan, información, donde reclamos y llegan todos sugerencias. los Claro. requerimientos. Sí. Llegan todos los buenos y malos. requerimientos. Felicitaciones y los reclamos. Sí. Claro, en general nosotros tenemos muy pocos reclamos y tenemos muchas felicitaciones, Ah, porque la familia también reconoce y valora esta cercanía. El equipo es muy especial porque hay que tener también un carisma y una disposición distinta. Y en general el equipo se involucra bastante con la familia y con los pacientes. Yo quiero felicitar a nuestro equipo porque... ¿Cuántos componen el equipo, doctor? Bueno, el equipo está compuesto por en general por turnos Ya. Sí, son de 22 en enfermería. total. Somos 22, 22 en total mira. actualmente, sí. ¿Para Coyhaique, la comuna de Coyhaique o la Sí. ciudad de Coyhaique? nomás? Comuna de Coyhaique. Mira, la comuna. Sí. Ah, De entonces a veces les toca... Claro, de a poco estamos saliendo un poco de fuera del radio urbano, Ajá, ya, pero son cosas en el fondo también que sean más o menos cerca. ajá, ajá. Unos 15, 20 minutos más o menos desde traslado desde la unidad. Perfecto, más o menos 20, 22 profesionales de Sí. distintas índoles que van a colaborar en la recuperación de los pacientes. Y tiene otro efecto colateral en positivo, que es descomprimir el hospital. Exactamente, en Ah. eso nosotros colaboramos bastante. Nosotros comparamos con los otros servicios clínicos del hospital, como por ejemplo medicina, cirugía y otros, tienen alrededor de 30 a 33 camas. Nosotros podemos recibir hasta 41 pacientes en total. Entonces eso significa casi un servicio completo descongestionado, porque si esta unidad no existiera, estos pacientes tendrían que estar hospitalizados. Exacto, claro. Así que eso es bastante importante y genera un gran beneficio para la comunidad hospitalaria también y para poder ingresar otros pacientes que requieren cuidados más específicos. Interesantísimo, fíjate, a mí me gusta mucho el factor familiar, el entorno familiar, Sí. cómo se involucran una hermana, un hermano o alguien que se hace cargo de quien no puede moverse, porque claro, podemos pensar principalmente en las personas mayores, pero cuando una persona activa que se quiebra la cadera o algo le pasó en la espalda y queda poco habilitada, por decir algo, se frustra, solito se frustra y ahí el apoyo del otro es fundamental. Es ¿Ah? fundamental. ¿Eso se ve igual? ¿Se nota? Sí, nos ha tocado, bueno, varios casos de repente gente joven, una Claro. paciente hace poco, menor de 60 años, con una ACV grave, Ajá, claro. muy secuelada, que está a cargo del cuidado de su hermana. Ajá. Entonces también, independiente que la familia se involucre, también hay un tema de la sobrecarga del cuidador, Ah, claro, además. ¿va? Porque es una persona que está 24/7 Sí. cuidando, en este caso, a su hermana. Entonces, igual es complejo, o sea, es bonito en el sentido de que la familia se involucra, pero Pero también tiene trabajo. su costo y Tiene harto trabajo, tiene Sí, harto trabajo. sí. Tiene harto trabajo el tema de la higiene, Claro. el tema del aseo, Del eso aseo es personal, del aseo sí, personal, de la alimentación. de la alimentación, de la preocupación de la hora, poner las alarmas. Claro, Eso de los es horarios, algo de los claro. medicamentos, lo que conversábamos de nada. Sí, po. Y ahí uno dice, dice uno, ahora entiendo el trabajo en el hospital. Sí, pues, ahí uno exactamente. dice, Sí, pues, claro, bueno, es todo esto distinto, funciona. Claro, sí. ahí uno aprende, ¿verdad? Muy Cuando uno se distinto. ve enfrentado a aquello. Claro, y en lo psicológico igual, de las personas que son bien activas, que juegan a la pelota, que trabajan, que van al campo, que suben, que bajan, y de un día para otro se ven en la cama, necesitando de otro. Los primeros días psicológicamente es jodido, porque tú dices, pucha la lecera, si yo hasta ayer andaba picando Claro. leña y ahora tengo que estar aquí dependiendo aquí de Pepito, no sé. No. ¿Eso se trabaja igual, doctor? Claro, sí. Y nos ha pasado a veces que algunos pacientes que están acostumbrados a ir al campo, Sí, po. vamos al domicilio y no lo encontramos. Claro.
Se fue Algunos para que- el campo Sí, nomás. se van al campo. Sí, nomás. se fue. Sí. Mira, en serio. Sí, Y ahí sí. psicológicamente cómo se trabaja aquello, porque hay que convencer, ¿no es cierto? Hay Hay que que argumentar y convencer. convencer, ¿no? No, hay los médicos que tenemos, las médicas hacen su trabajo Ajá. de ahí, en el fondo, obviamente, de explicarle que no corresponde porque en el fondo el paciente está hospitalizado. Ujú, Está en una claro, calidad de hospitalizado, claro, independiente claro. que esté en su domicilio. Ya. Pero debe permanecer ahí, generalmente, obviamente, se conversa y se conversa de que no vuelva a ocurrir. Ok, estamos hablando con los profesionales, con Claudia Pozo y con el doctor Iván Lemus, enfermera Claudia Pozo. Ambos son de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Regional de Coyhaique. Lo planteo porque Paulina Alejandra Rivas escribe algo que tiene es bien importante y dice, la gente que viene de afuera de la ciudad, que tienen que pagar arriendo o cabaña, dice, deberían estar hospitalizados en el hospital hasta que logren toda su recuperación, ya que no les da el dinero para pagar si tiene alguna consideración. Por ejemplo, un adulto mayor de Cochrane. Ahí ya escalamos un poquito más la acción y ahí entra a jugar el sistema y el servicio de salud Aysén, ¿no es cierto? Sí, Claro, hay interesante pregunta. Hay algunas estrategias que se realizan sobre todo por nosotros trabajamos con una trabajadora social y Ujú. hay un servicio social también en el hospital. Muchos de estos pacientes se derivan a colocaciones Ya. y nosotros vamos a estas colocaciones. Ahí en a Baquedano trabajar hay con una ellos. casa Sí. que recibe a personas que son de provincia, Sí. del interior, qué sé yo. Ahí suelen haber, yo me acuerdo de haberlo Sí, visto. sí, hay hemos una casa- recibido pacientes Sí, ya. que son de fuera de la, o sea, son Sí. de la región, pero fuera de Coyhaique. Sí, hay otra casa de colocación también, donde Ya. también recibimos varios pacientes. Y ahí el sistema funciona, porque si el paciente es de Cochrane, uno diría, mira, a mí el área de acciones del Hospital Regional de Coyhaique, Claro. ya, pero si pasa por el hospital, ¿cómo funciona? ¿Cómo se acomoda el sistema ahí? En general hay que esperar que exista un cupo. Ya, claro. Porque muchos de estos pacientes requieren muchos días de estadía y cuando se obtiene el cupo el paciente sale del hospital, se va a la colocación y nosotros vamos a continuar los tratamientos. Ajá, claro, si es de Cochrane, el hospital de Cochrane también tiene camas, pero ¿y en el hospital de Cochrane igual existirá esta unidad de hospitalización domiciliaria? No lo sé. No, Habría hay que acá en preguntar. Coyhaique y Aysén. Miren, Ah, solo Coyhaique y Y Aysén. Aysén, sí. Ah, mira, interesante Sí, aquello. sí, tenemos esos Mira, dos. claro, pero ahí el sistema de salud es el que tiene Claro. que meterse, y digamos. lo ideal es que, claro, el paciente si está hospitalizado en Coyhaique es porque su patología es de mayor complejidad. Ajá. Entonces requiere estar acá ok. para que esté cerca de la urgencia, de los especialistas, que nosotros también pedimos muchas veces reevaluaciones de los pacientes cuando se Ujú, complican, porque no ujú. todos los pacientes andan muy bien. A Evolucionan súper bien, Claro. claro. veces, de No, repente se claro. nos han complicado pacientes. Ah, mira. Y ahí y puede ser reintegrado otra vez al hospital. Sí. se digamos. puede rehospitalizar. Claro, si esto no es... O tenemos algunos pacientes que en espera de alguna cirugía, nosotros hacemos la compensación metabólica, pacientes Ajá. diabéticos, Ajá. se operan y después vuelven con nosotros para el posoperatorio. Así Perfecto. que Mira. Bueno, hay que considerar también que, por ejemplo, los pacientes que son de fuera, Ujú. también se logra muchas veces tener familiares acá en Coyhaique. Ujú. Entonces también pueden optar a quedarse en las casas de los familiares. Y ahí la recomendación es hablar con el área social del hospital para buscar entre todos Claro, una fórmula. casa con sí. Ok. Wow, mira, interesantísimo. A veces nosotros no conocemos el funcionamiento tanto del hospital y aquí hemos aprendido que existe una unidad de hospitalización domiciliaria donde participan una veintena de profesionales, como por ejemplo la enfermera que nos acompaña, ¿no es cierto? El doctor, varios kinesiólogos también a propósito de las enfermedades respiratorias. ¿Eh? sí. Oye, me contaron que andan unos bichitos dando vueltas en la ciudad, ¿verdad o no? Siempre. Siempre hay bichitos. Siempre tenemos, pero ha habido un aumento Sí, considerable de rinovirus, virus de influenza, incluso COVID. Hemos COVID. tenido... Sí, COVID, apareció el COVID de nuevo. Apareció sí. de nuevo. Sí. Así que ahí la vacunación es fundamental, porque los pacientes que no están vacunados... ¿Todavía eh, tenemos pacientes no vacunados? Sí. muchos, ¿En mucho. serio? muchos Sí, pacientes no muchos vacunados, muchos pacientes que no tienen el esquema completo. ¿En serio todavía queda? Sí, y esto significa que este paciente que tiene un COVID sin vacuna va a ser un COVID Más complicado. más complicado. Mucho más complicado. Sí, porque me contaron ahí, porque mis chicocas en la casa andaban ahí con moco. Y yo dije, uy, ¿qué estará pasando? Y pregunté, me dijeron, no, o sea, hartos niños están con
Con virus respiratorio. Con virus respiratorio, sí. Sí, nosotros, bueno, acá en la región tenemos 2 picos de enfermedades de virus respiratorio. Son atrasados con respecto a Exacto. Santiago, siempre se retrasan 2 meses alrededor. Un pic es a fines de julio, agosto, y el otro es en octubre. O sea, estamos en el en la segunda oleada. En la segunda oleada. Es por eso, mira, ya a cuidarse harto, entonces todos nosotros a tomar harta agüita, limón, jengibre, tecito, una ruda por aquí por la espalda. Y no olvidarse las medidas Sí, que tuvimos durante el COVID. Sí. Es fundamental. La aparición de otros virus bajó considerablemente gracias a esa estrategia. Es verdad, y nos hemos como olvidado, Sí. nos olvidamos muy fácilmente, fíjate. Así es. Demasiado rápido nos olvidamos. Oye, qué grata conversación. Claudia Pozo, un gusto conocerla, Igualmente. enfermera de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Regional de Coyhaique. Muchas gracias por acompañarnos acá. Gracias a usted por la invitación. Saludos a sus compañeras y compañeros En su de nombre. trabajo también. Esperemos que ¿Quién nos estén está ahí ahí? escuchando. Sí, deben estar. Mándale un Sí. saludo. Que tenía una pequeña resquemor. Cuando se Claudia me dijo, ojalá que no hayan cámaras acá. Yo no le quise decir que estaba en la cámara ahí para que se relaje, po. Pero ya pasó ya, po, ¿ves? Sí. Esto es como cuando uno lo van a pinchar aquí, Sí. tranquilo. Y de repente, sí, ya lo pinché ya. Exacto. Nada más que saludar a todo el equipo de domiciliaria, que lo hacen súper bien, chiquillos. Así que nada, seguir entregando todo lo que dan día a día por el bien de los pacientes y de su familia. Maravilloso. Saludos al hospital y a todo el personal. Doctor Iván Lemos, como siempre, muy grato conversar con usted, verlo. Muchas además. gracias por la invitación. Que esté muy bien, ¿ah? Muchas Gusto gracias verlo. y saludo al equipo también. Muy bien. Ok, como cada semana, un interesante tema para conversar junto al equipo del Hospital Regional de Coyhaique. Y a tener mucho cuidado. Si anda en moto, cuídese, en una curva ahí no se vaya a caer, tiene que cuidarse mucho, ¿ya? Esto es para todos los que tienen moto y ocupen el casco también, ¿no? Eso también es muy interesante. Ya me voy a quedar todo raspillado, como decía mi abuela. Me acordé de la ortiga, oye. Eso es antiguo, ¿ah? El otro día me acordé de la ortiga, que vi la propaganda de un champú que tiene ortiga y yo dije, cuando yo era chico afuera en el patio habían selvas de ortiga y uno tenía que hacerle el quite porque Ahora quedaba ya todo no se ve enronchado. mucho. ¿Ah? No. Y ahora no se ve No tanto, se ve ¿ah? tanto. Es un verdadero milagro que el que tiene ortiga hoy por hoy. Y antes uno caía de cabro chico en bicicleta, me acuerdo, uno caía arriba de la ortiga y quedaba todo enronchado. Y mi abuela me decía, tranquilo nomás, eso te va a hacer bien. No sé, así me decía. Hasta en moto cayó una vez un amigo en las ortigas. Y de ahí nació el... ¿para qué le vamos a poner?